72 años, dos viejitos que de verdad, hermano, entregaban un amor del Señor, un amor puro hacia todos nosotros. Siempre a mí me recibieron con los brazos abiertos, a mi papá, siempre nos invitaban, eran poquititos, no caían más de 30 personas en ese lugar. Pero me acuerdo, fue un recuerdo muy vivido cuando estaba meditando en el texto. Ahora cuando digo que ellos sí tenían amor, no estoy diciendo que todas las iglesias de tinte carismático carezcan de amor. Amén. Sino que en esa iglesia en específico fue la que siempre se caracterizó por demostrar un amor muy abierto, un amor muy cristiano, a pesar de que en lo material carecían de mucho. Ahora, en este mundo tan emocional, si lo pudiera expresar de alguna manera, vi de todo, como les decía anteriormente, y cuando digo de todo me refiero a estas manifestaciones como hablar en lenguas, que encuentro que es bíblico, aunque no lo hacían de la manera bíblica, no seguían los patrones bíblicos, era un desorden. Quizás ustedes también ven en un contexto así. Vi también cientos de personas danzando en el Espíritu, y danzando en el Espíritu era girar muy rápido, eso era danzar en el Espíritu. Era un caos porque en esta iglesia habían 3.000 personas, hacía la rápida 3.000 personas, era un galpón gigante que medía la media cuadra, muy cerca de la casa de mi mamá. Entonces era toda la gente que nos sentábamos atrás, porque llegábamos y todos iban a por para adelante para estar cerca del obispo. Cuando se producían estas manifestaciones, de verdad que era un caos, no tenía que estar moviéndose, y los pasilleros se veían obligados a actuar y a estar vigilando cada uno a un hermano, porque entre ellos podían chocar y se podían producir accidentes. Lo que siempre me pareció curioso era que todo en la reunión, hermano, todo, incluso la palabra de Dios, la predicación de la palabra, era solamente una previa, un preámbulo a todo lo que se venía al final del culto, que era justamente, llegaban todas las manifestaciones del Espíritu, todas al final, todas juntas. Todos hablaban en lengua, todos profetizando y todos danzando al mismo tiempo, hermano. Era una cosa de locos. Siempre fue manipulado, ya sea por, como les decía antes, por un testimonio, por la música, por diferentes aspectos que se daban, que a veces guiaba el obispo, que a veces guiaba el coordinador. Y se asumía, como yo muchas veces también asumí, cuando era niño, quizá como muchos niños que hay aquí, yo cuando niño también, igual que quizá ustedes que son niños, yo también iba obligado a la iglesia, tampoco quería ir a la iglesia. El Señor me salvó ya de adolescente, ya de grande. Pero como les decía, se asumía, y yo asumía, que todo lo que ocurría en la iglesia era del Espíritu Santo, porque era la iglesia. Nada que no fuera del Espíritu podía ocurrir en la iglesia, porque era la iglesia. Una vez que salí de ese ambiente tan espiritual, pero tan poco instruido o estudioso, ahí fue como comencé a conocer el mundo reformado. Si bien es cierto, todo esto se terminó, todo esto anterior, lo que trajo calma a mi vida en cuanto a mi postura sobre lo que es vivir una vida cristiana en general, me encontré con algo así como el otro extremo. No estoy hablando de Iglesia Reformada Puerta de Vida, sino un ambiente reformado en general. Con esto me refiero a muchos reformados, que espero que no sean ustedes, que no se clasifiquen en esa categoría, que le quitan mucho valor a las emociones y a los sentimientos, transformándose en vez de la imagen de Cristo en hombres y mujeres de piedra, que no se permiten decir amén, que no se permiten llorar y que no se permiten sentir. Cuando hay un pasado carismático tan extremo como el que tuve yo y quizás como el que tuvieron muchos de ustedes, debo admitir que no querer caer en eso mismo, ahora que ya se conoce un poco más de la palabra, sin duda que es sano, es muchas veces sano. Pero muchas veces también eso significa ir de un púlpito que se caricaturiza a un púlpito donde el silencio sepulcral es como la norma. A mí me gusta, yo muchas veces me he visto diciendo amén, pero muchas veces me he visto también siendo frío. A mí me gusta decir amén, me gusta cantar, pero también de repente me falta decir amén, estoy callado, estoy frío, sentado ahí. Unos me decían, con la mejor de las intenciones en ese ambiente pasado, que la mucha letra mata, el típico argumento. Pero otros me dicen ahora, esto lo digo con responsabilidad, con la misma buena intención que me decían los anteriores, que la Escritura es nuestra regla de fe y conducta. Creo sinceramente que los dos dicen lo correcto.
solo que los primeros interpretaron mal el texto y los últimos carecen de un factor. Y aquí, hermano, tú puedes estar de acuerdo o en desacuerdo conmigo. Es libre. No estoy tocando doctrinas de la gracia, ni de Calvino, ni nada de eso. Al enseñarme que la Escritura es nuestra regla de fe y conducta, se nos quiere decir básicamente que la palabra de Dios es nuestra regla de creer, o al creer, a eso se refiere con fe, y hacer, a eso se refiere con conducta, mi comportamiento, mi vivir cristiano. Al hablar de fe y conducta, hablamos de lo que teológicamente se conoce como ortodoxia y ortopraxis. Aquí no quiero entrar a confundirte, hermano, solo quiero decir que la ortodoxia, en palabras muy simples, es creer lo correcto. Creer lo correcto, tener la opinión correcta. Y la ortopraxis es hacer lo correcto. ¿Ok? Para no entrar en definiciones muy detalladas y complicadas, ortodoxia es creer lo correcto y ortopraxis es hacer lo correcto en base a lo que creo. Amén. Al hablar así estamos viendo la palabra de Dios, el sabio consejo del soberano Señor, como una moneda de dos caras, en donde por una parte se me muestra lo que debo creer y por la otra parte lo que debo hacer en base a eso que creo. Pero pregunto sinceramente, y esta es una pregunta que necesito a la que te enfrentes, sinceramente, ¿no falta, además de creer y hacer, el sentir? ¿El sentir? En otras palabras, que la mayoría de los neocarismáticos estén equivocados en cuanto a sus emociones y sus experiencias, ¿significa acaso esto que todas las emociones, sentimientos y experiencias están mal en un cristiano? ¿Realmente solo debo creer y hacer porque de eso se trata? ¿Solo debo remitirme a ser un ortodoxo, ortopráctico, que sabe mucha teología, pero nunca se conmueve en su interior por lo que sabe que Cristo hizo en la cruz? Creo que no se trata solo de ortodoxia, que es creer lo correcto, y ortopraxis, hacer lo correcto, sino también de ortopatía. Este es el otro término, el tercer término. Ortodoxia, creo lo correcto. Ortopraxis, hago lo correcto en base a lo que creo. Y ortopatía, siento lo correcto en base a lo que creo y lo que hago. Es por esto que quiero invitarte en esta oportunidad a experimentar a Dios, aunque sé que se podrían escribir muchos mensajes sobre todas las veces que los hombres de la Biblia tuvieron experiencias que eran realmente espirituales, sintieron la presencia de Dios y se emocionaron por lo vivido. Quisiera hacer honor a una invitación en particular. Esto no pretende ser, hermano, un tratado de defensa a lo que debemos sentir, sino simplemente una invitación a sentir correctamente, es decir, a sentir bíblicamente. ¿Por qué? Bueno, creo sinceramente que no me equivoco si digo que la mayoría de ustedes, por no decir todos los que estamos aquí, y me incluyo, esta semana que pasó sintió temor. ¿Amén? Quizás no sentiste temor por ti, pero quizás sentiste temor por los tuyos. O quizás en vez de temor, y si eres patriota, lo que sentiste no fue temor sino tristeza porque viste que el país se venía abajo. Literalmente. O quizás en vez de temor y tristeza lo que sentiste fue estrés porque prender la tele era solo ver desastre. Todos los canales. Todos los canales. Y ahora no quiero entrar en detalle para no herir susceptibilidades, pero desastre, desastre. Entonces, si Dios me creó con sentimientos, ¿será que solo manifiestan cosas que no debo sentir y por eso me cierro? ¿Acaso no puedo sentir amor también en vez de tristeza? ¿Acaso no puedo sentir alegría o paz? Ahora sí, abran sus Biblias en el libro de los Salmos. Primero lo leeré yo y después le doy la cita exacta. Presten atención, hermanos. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor. Porque a pesar de la semana que viene, Señor, tú eres bueno. Nos tienes aquí, Señor, para escuchar tu palabra, para adorarte, Señor, en espíritu y en verdad, para congregarnos como hermanos, Señor. Aquí se ve sin tirar para arriba al hermano, sin tirar para arriba al hombre, pero aquí se ven los fieles, Señor. Te doy las gracias por todos los hermanos que llegaron, te doy las gracias por su vida. Que tú los bendigas, que los guardes, Señor.
que esta palabra sea de aliento para su corazón, Señor, en momentos tan difíciles. Nunca nos olvidemos que tú eres nuestro Dios, tú eres nuestra fortaleza, Señor, nuestro escudo en medio de la dificultad. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, al Salmo 34, verso 8. Salmo 34, versículo 8. Ese fue el que leí. Si bien es cierto, los salmos están cargados de golpes emocionales fuertes, que muchas veces nos sacuden y muestran las experiencias vividas por el salmista, en distintos momentos de su vida, claramente, no sé si sinceramente existe algún otro texto que sea tan explícito como el que acabo de leer. Sin duda hay mucho que decir sobre un texto tan rico en contenido emocional como este, sentimental o experiencial. Pero antes de entrar de lleno en el texto, quisiera tomarme una pequeña licencia para mostrarte brevemente cuál es el obstáculo, la barrera o el impedimento que se nos presenta en el camino a la hora de hablar de experiencias, porque ciertamente existe ese impedimento y peor aún, habita en nuestro interior. El gran obstáculo del que hablo no es otro que nuestra propia actitud, siendo esta entrar a la defensiva siempre que hablamos de sentir. Como reformados hay cierto recelo cuando hablamos de sentir en lo referente a Dios. En otras palabras, mi gran enemigo a la hora de enfrentar un verso así soy yo mismo. Claramente soy yo mismo. Cuando llegamos a un ambiente reformado y lo aceptamos como denominación, como en mi caso, después de haber participado por años de algo totalmente distinto, se suele generar en nosotros cierto rechazo, un sentimiento que pareciera generarse en lo más profundo de nosotros y que me impide ver las manifestaciones, muchas veces cualquiera sea la manifestación, hermano, como algo sincero o real. En definitiva, solemos ver todo esto como algo muchas veces manipulado. Esto se suele apreciar en nosotros cada vez que oímos a algún hermano decir esto. Hermano, sentí esto o sentí aquello en el culto. La palabra sentir es la que suele encender las alarmas en nuestra mente y nos hace reaccionar a la defensiva. Siempre, mira, ¿qué sintió el hermano? ¿Qué sintió? En palabras más simples, nosotros somos material inflamable. Y la palabra sentir es como el fosforito encendido que cae. Sin duda, esta actitud, generada muchas veces por nuestro trasfondo o pasado neocarismático, se hace visible siempre que se involucran los sentimientos, las emociones y las experiencias, más allá de lo que nosotros, ojo, lo que nosotros, no la palabra, hemos considerado sano. Nosotros. Te invito a considerar el texto de hoy sin prejuicios autocreados, de modo que podamos sacar un provecho eterno, sano, pero también experiencial de todo esto. Volvamos al texto. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Vuelvo a repetir lo dicho antes. Pocos versículos en toda la Biblia son tan explícitos como el que estamos leyendo hoy, como el que vamos a tratar en este sermón. Nuestro primer punto es: puedo gustar porque puedo sentir. Puedo gustar porque puedo sentir. El verso 8 que estamos leyendo hoy no puede comenzar de una manera más estremecedora para nuestra manera de pensar, ya sea seamos reformados, bautistas, presbiterianos o alguna otra denominación algo rígida. Si lo viéramos de una manera algo superficial, el salmista pareciera salir de lo reformado para entrar en lo carismático. Ahora, si pudiera extrapolar los términos, pudiera traer todo aquí, ¿cierto? El salmista comienza invitándonos ¿a qué? A gustar algo, a gustar algo. Lo que no quiere decir otra cosa que sentir algo. No está de más aclarar que siempre que gusto algo, lo que sea que guste, siempre es porque siento ese algo. Siempre siento ese algo. Dicho de otro modo, debo sentir ese algo para poder gustarlo. Mis sentimientos se deben involucrar. Ortopatía pura y simple cuando sintamos lo correcto. Sentir lo correcto. Ahora, si siento algo, lo que sea, eso automáticamente se transforma en una experiencia vivida, en primera persona, aunque claro está, eso es subjetiva. ¿Por qué? Porque solo yo la viví, quizás la vivieron otros no de la misma manera que la viví yo.
El salmista abre la escena haciéndonos una invitación, que tiene una particularidad. Tiene una característica que hace que esta invitación sea totalmente distinta a cualquier invitación similar que se me pudiera hacer. Y esto es lo que nos lleva a un subpunto, que es la autoridad de la invitación. La autoridad de la invitación. Ahora, ¿por qué la autoridad de esta invitación se debe destacar de manera particular y aparte de cualquier otra invitación? Simple. Porque si alguien, si somos honestos, si alguien, cualquier persona, sobre todo un hermano, te invitara a sentir algo, lo que sea esto, en el ambiente cristiano, me refiero, en torno a Dios, probablemente no aceptaríamos. Si somos honestos, probablemente, hermanos, ¿vamos a sentir a Dios? ¿Voy a sentir a Dios? Si somos honestos con Dios, con nuestro prójimo y también con nosotros mismos, estaremos de acuerdo en que esta es una invitación que se sale bastante de lo que yo espero vivir en mi vida cristiana estudiosa, erudita, sana, ortodoxa o cualquier término que se venga a tu cabeza. Si esa invitación llega a mí por medio de algún hermano de alguna denominación, por poner un ejemplo, lo más probable es que la rechazaría, y si soy más honesto y más radical, incluso intentaría hacer razonar a ese hermano, enseñándole que esa no es la manera correcta de vivir el cristianismo o cualquier cosa por el estilo. Pero bendito sea el Señor, hermano, que inspiró al salmista a invitarnos a algo así. ¿A mi hermano puedo atreverme sin duda a rechazarlo en amor? No, hermano, no, simplemente no son mis costumbres cristianas, no hago eso, no es mi tradición, etc. Pero también me atrevo a rechazar la invitación de Dios en su palabra. No es un hermano el que me está invitando a sentir algo, es el salmista de su propia boca, y lo que es más importante aún, su invitación está registrada en la Biblia, por lo que jamás podrá ser borrada, y además viene firmada con el sello de Dios, con el sello de tu Dios, de mi Dios. Ahora, si está en la Escritura, pero todavía no calza con mi propia teología personal, bien podríamos caer en otro error. ¿Cuál es este error? La correcta traducción del término. ¿Qué término? Gustar, como empieza el salmo, gustar. Cuando el salmista comienza su invitación, lo hace directamente con una palabra que nos causa cierto rechazo o inquietud. La palabra en cuestión es gustar, gustar. Señalamos que con esto el salmista nos está invitando a sentir algo con respecto a Dios, y que es una invitación ineludible, o sea que no la puedes esquivar, se supone que no la pases por arriba, ni por abajo, ni te devuelvas, sino que la enfrentes. Obviamente si queremos vivir de una manera más íntima con el Señor. Suele pasar que cuando vemos algo que no calza, y que no calza por lo general con nuestro pensamiento, más que con la palabra si somos honestos, una de las reacciones, sobre todo en estos ambientes que se caracterizan por estudiar bastante la palabra de Dios, y gloria sea a Dios porque es así, podría ser una de las reacciones que se infle nuestro pecho y que nosotros digamos, no, a ver, ya este está hablando estupideces, por ser muy, un poco crudo. Entonces se infla nuestro pecho y decimos, no, aquí llegó el hijo de la Reforma, aquí llegó el linaje de Calvino, de Lutero, aquí llegó el linaje de Zwinglio, de Spurgeon, de Melanchthon, de Arminio, no, de Zen, perdón. Entonces ahí nace nuestro pseudo intelectual interior. Y con esto empezamos, como decimos los chilenos, a buscarle la quinta pata al gato en torno a esta palabra. ¿Cuál? Gustar. Hermano, gustemos al Señor. No, pero es que el salmista diciendo gustar. Lo peor es que a veces le cambiamos el nombre al refrán. Y en vez de buscar la quinta pata al gato, le ponemos exégesis o hermenéutica, o epistemología, o filología, o etcétera. O un par de términos más. Ojo, aquí quiero aclarar esto. No estoy para nada en contra de todo lo que tiene que ver con el arte de interpretar la Escritura y con comprender correctamente, justamente lo que nos decía el pastor en la mañana del discipulado, con llegar a un conocimiento más acabado de lo que dice el pasaje. De lo que estoy en contra es de buscar la manera de evadir textos que en algo no nos calza. Y no nos calza con la Escritura, sino que no nos calza con nuestra propia teología muchas veces. En este caso específico, podríamos saltar de nuestras bancas y hacer un llamado a buscar el correcto significado de la palabra buscar, con la que comienza el salmista su invitación, porque quizás nunca quiso decir lo que parece que dijo. Quizás lo tradujeron así, pero quizás el salmista nunca quiso decir gustar.
Bueno, si en este caso el ego pudiera exaltarse sobremanera, me parece correcto indicar que para nuestra dicha y para gloria de Dios y respaldo del salmista que escribió esto, el término gustad, si bien es cierto, tiene otras definiciones importantes en el hebreo original. Todas, hermano, mira, todas y cada una de ellas revelan algo todavía más explícito que lo que el salmista está diciendo. El término gustad, en el hebreo original en el que fue escrito el Antiguo Testamento, tiene otras dos definiciones importantes. Una es la que está escrita, gustar. La otra es probar. Y la otra, saborear. Saborear, gustar, probar, saborear. En otras palabras, podría leerse así si lo parafraseáramos con nuestras palabras. Saborea y ve que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Ahora esperemos un momento. ¿Saborear? ¿Saborear en serio? No sé si piensan igual que yo en este momento, pero el salmista no solo le está dando valor a una experiencia en lo referente a Dios, sino que está invitándonos a saborear, si usáramos obviamente esa palabra, esa traducción de la palabra. Lo que encuentro interesante con esta palabra es que gustad y las otras dos traducciones, todas ellas, las tres, tienen la particularidad de estar relacionadas con la boca, en muy estricto rigor con el gusto, que es uno de nuestros sentidos. Ahora yo me pregunto, y espero que tú también lo hagas, ¿cómo encaja todo esto? Es decir, el hecho de que debo gustar, o probar, o saborear, ¿y qué relación tiene lo referente a Dios y mi propia boca? ¿Por qué el salmista usaría ese término en específico teniendo una gama amplia de términos para usar? Estoy consciente que un teólogo de la prosperidad bien podría usar este versículo para apoyar la confesión positiva, la palabra de fe, el decláralo y decrétalo, el recíbelo y otras cosas. Yo por mi parte voy a exponer lo que veo claramente que el salmista está enseñando y su relación con eso de saborear a Dios. Si es que es eso obviamente lo que quiere decir el Salmo. Para pasar al cuarto punto, haré una nueva pregunta. ¿Es a Dios mismo a quien debo saborear o hay algo más? Eso nos lleva al siguiente punto, que tiene que ver con la bondad de Dios. Ahora si me acompañan, si damos lectura a la primera parte del verso 8 con detenimiento, al instante nos daremos cuenta que no es precisamente a Dios a quien se nos invita a saborear, sino a su bondad. El salmista dice en otras palabras, gusta o prueba cuán bueno es Dios. Cuán bueno es Dios. Hermanos, yo sé que hoy precisamente cuesta hablar de bondad cuando supuestamente la autoridad en quien deberíamos confiar nos muestran virtud. Amén. Lo que menos muestran prácticamente, se salvan ellos mismos, todos sabemos lo que está pasando, pero lo glorioso es que aquí, hermano, tenemos que dejar esos prejuicios de lado porque no estamos hablando del hombre. Amén. Estamos hablando de un Dios santo. Amén. Amén. Dios santo. Dios, por ser Dios, abunda en atributos y son todos ellos perfectos, todos ellos mostrados en su expresión más pura, todos ellos santos. Es decir, que cada demostración de un atributo de Dios está libre de toda intención de pecar, incluido el que se nos insta a sentir y probar aquí, su bondad. Amén. Ahora, por el solo hecho de que es la bondad de Dios la relacionada con esta invitación, es que no la puedo rechazar. El mundo, ojo, no me refiero solo al país, a Chile en específico, en el contexto, el mundo entero suele ofrecer, por lo general, muy poco más que maldad, o disfrazada con bondad. Hermano, esta es la hora de venir y probar la bondad de Dios. Creo sinceramente que todo ser humano que conscientemente cree en Dios, no necesariamente cristiano, sino teísta, que crea simplemente que Dios existe, un Dios existe, por curiosidad o por cualquier otro motivo, jamás rechazaría en su razonamiento, en sus cabales, en su sano juicio, una invitación que tiene dentro la bondad de Dios. Una invitación al juicio o ira de Dios, eso es otra cosa. Cualquiera lo rechazaría, lo esconderíamos. Pero rechazar cualquier área que tenga que ver con la bondad de Dios, eso nunca se rechaza en un cristiano. Nunca, nunca. Lo curioso aquí en el texto
es que si bien puedo gustar su bondad en un sentido general, siendo bien específico en lo que hago más allá, incluso de saborear, es contemplar. O por lo menos es eso lo que quiere decir un término que estamos dejando de lado, el ver, que viene luego de la primera coma en el verso 8. Acompáñenme. Nuevamente, el salmista dice, gustad, verso 8, gustad, coma, y ved que es bueno Jehová. En palabras simples, creo que está diciendo esto. Prueben, y cuando hayan probado, entonces contemplen la bondad de Dios. Prueben, y cuando hayan probado, entonces contemplen la bondad de Dios. Con esto es que se abre un nuevo tema dentro de lo que tiene que ver con la bondad de Dios. Y son lo que yo llamo, lo que vi aquí, las dos invitaciones en una. Las dos invitaciones en una. Estamos en el verso 8 y comienza la invitación del salmista. Gustad. Inmediatamente después de la coma viene la otra invitación. Y ved. ¿Qué cosa me invita a ver? Que es bueno Jehová. Amén. Se me invita a ver que es bueno Jehová. Con esto quiero detenerme y enfatizar algo que creo que es muy importante aquí. Escucha esto, hermano. Dios está seguro, por ser Dios, que en el momento que gustes, o pruebes, o saborees, sí o sí podrás contemplar la bondad de Dios. Sí o sí podrás contemplar la bondad de Dios. Hermano, una vez que decidiste probar, el resultado siempre será, y en esta regla no hay excepción, siempre será el mismo. Podrás ver la bondad de Dios. Esto no es un plato de comida que te puede o no te puede gustar. Esto no es que te sirvan bistec de panita y uno lo coma con ganas de que le guste. Bueno, a mí no sé usted. O que te sirvan un plato de chunchule. Qué rico. Uno. O que te sirvan guatitas. O cochayuyo. Bueno, la lista puede seguir. Tampoco es una prenda de vestir. No es un pantalón que hoy día cuando me lo compré me gustó y mañana me lo pongo y ya no me gusta porque no se me ve como se supone que debería verse. Hermano, siempre verás la bondad de Dios si pruebas. Siempre, siempre, siempre. Ahora, ¿por qué digo podrás ver la bondad de Dios y no simplemente verás la bondad de Dios? ¿Por qué podrás ver la bondad de Dios y no simplemente verás la bondad de Dios? Creo, sinceramente, creo que es porque podrás contemplar la bondad de Dios, escucha esto, solo si quieres. Solo si quieres. Ahora, apelando una vez más a nuestra honestidad. ¿Cuántas veces hemos sido bendecidos en cualquier aspecto? En cualquier aspecto. Y nuestra gratitud es simplemente un gracias, Señor. Gracias, Señor, por hacerlo. Gracias, Señor, por hacer lo otro. Sin siquiera meditar o reflexionar en lo que Dios acaba de hacer en tu vida o en mi vida. En palabras del verso o en palabras del salmista, gustamos, probamos, pero no contemplamos, no vimos, no aceptamos la segunda invitación. La primera la aceptamos, pero no la segunda. No nos detenemos a maravillarnos en la bondad de Dios. ¿Acaso no nos ha pasado esto esta semana? Que en vez muchas veces de meditar y contemplar todas las veces que Dios ha sido bueno, nos quedamos meditando en lo que el mundo ha sido malo, en vez de contemplar lo que Dios ha sido bueno. Vuelvo a los ejemplos cotidianos para seguir reforzando. Me como un chocolate hoy y mañana no tengo para comprarlo, pero me acuerdo del sabor que me produjo. Todavía siento en mi paladar el dulzor de ese chocolate. Y esto es también lo que me lleva a considerar una pregunta al respecto. Si el salmista aquí ha podido contemplar la bondad de Dios, ¿cómo la contempló? Una cosa es contemplarla y otra saber cómo contemplarla. Amén. Necesitamos ir a la práctica. Ahí entra la ortopraxis que hablábamos delante. El Salmo 34, creo yo, es bastante claro para responder esta pregunta. El salmista ha contemplado la bondad de Dios ¿después de qué? Después de haberla gustado, lo que dice el texto. ¿Haciendo qué? Recordando lo que Dios había hecho por él. Acompáñenme, verso 4. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Verso 5.
Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Verso 6. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Ahora detengámonos ahí. Si leemos con atención, podremos ver que el salmista comienza recordando, trayendo a su mente y corazón lo que Dios ha hecho no solo con él, sino también con los otros. Verso 4, lo que Dios hizo. Verso 5, lo que Dios hizo de nuevo. Y verso 6, lo que Dios hizo de nuevo. Ahora, hasta aquí quiero dejar un poco de lado el verso 7, que lo voy a tomar un poco más adelante, para seguir con el hilo conductor del sermón. Me imagino al salmista en una actitud algo así, pensando al escribir esto. Dios hizo esto conmigo, lo está trayendo a su mente, lo está recordando. Dios hizo esto conmigo, el verso 4. También hizo esto con los demás, verso 5. Y también hizo esto otra vez conmigo, verso 6. Por eso, verso 8, gusta tú también y ve cuán bueno es Jehová. ¿Logran ver la conexión? Dios hizo esto conmigo, está el salmista. Dios hizo esto conmigo. Dios hizo esto con mi hermano. Y Dios también hizo esto conmigo. Hermano, ahora tú, ahora contempla tú. Amén. Ahora contempla tú. Ahora pasamos a responder lo que quedó en el aire anteriormente. La pregunta, ¿cuál es la relación de la bondad de Dios y mi boca? Lo que habíamos preguntado hace poco. Es decir, el probar, el gustar o el saborear. Para responder esta pregunta necesitaremos ampliar un poco más nuestro punto de vista, pero gloria a Dios, sin salir del contexto, quedándonos siempre en el Salmo 34. El quinto punto es el Salmo 34, la boca y el gusto. El Salmo 34, la boca y el gusto. Por decirlo de alguna manera, en el Salmo 34 la boca tiene un rol casi protagónico, que se expresa como mínimo de dos maneras. Habían más. De hecho, si tú te pones a leer después en tu casa detenidamente, hay más maneras en las que la boca se involucra. Pero yo quise destacar dos, las que creo son las más importantes. ¿Cuáles son estas dos? Que tienen que ver con la boca y que se reflejan en el Salmo 34. La alabanza y la oración. La alabanza y la oración. La alabanza en primer lugar. Interesante, hermano, mira esto. Interesante es el hecho de que en todo el Salmo 34 completo, en todo el Salmo 34, la palabra alabanza solo aparece una vez. Pero más interesante es saber que el Salmo entero es una alabanza a Dios. Una sola vez aparece la palabra alabanza, pero el Salmo completo es una alabanza a Dios. La única vez que aparece la palabra alabanza en este Salmo es justamente, adivina dónde, en el primer versículo. El salmista dice, verso 1, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. No aparece de nuevo esa palabra, pero aparece al comienzo, al empezar. Ahora, ¿dónde estará su alabanza? En su boca, amén. En un sentido general, ¿cómo pruebo entonces? Alabando. ¿Cómo pruebo? Alabando, en un sentido general. Ya voy a explicar el específico. Recuerda, una sola vez en todo el Salmo, y es al comienzo. Cuando los discípulos le dicen al Señor, Señor, enséñanos a orar, y el Señor le enseña al Padre Nuestro, empieza alabando, Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. ¿Y cómo termina la oración del Padre Nuestro? No termina diciendo, ¿cómo termina el Padre Nuestro? Exacto, esa es la alabanza que muchas veces se nos olvida porque tomamos la versión católica, ¿cierto? Y no involucramos lo que dice Mateo al final. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y ahí termina, una alabanza. Empieza con alabanza, termina con alabanza. Pero además de la alabanza, que es en un sentido metafórico el perfume de todo el Salmo 34, como veníamos mencionando, también vemos ese precioso privilegio del que ha dotado Dios a todo aquel que lo ama. Y aquí hablamos de ¿qué? Segundo punto, la oración. La oración. Ese más que disciplina espiritual, ese acto de devoción, esa muestra de debilidad que hace que mi corazón se derrame ante Dios, mostrando que no soy nada delante de Él y que lo necesito para hacer cualquier cosa, lo que sea que emprenda. Pablo nos mandaba orar sin cesar en su carta a los tesalonicenses. Pero solo, en toda la Escritura, solo hemos visto a quién orando en todo tiempo.
a nuestro Señor. A nuestro Señor, en todo tiempo apartándose, orando, buscando al Padre. El Señor, hermano, siendo Dios. La oración aquí se ve como clamor en muchos lugares del Salmo 34. Acompáñenme, verso 4. Busqué a Jehová y Él me oyó. Claro está que si lo oyó es porque le buscó en oración. Verso 6. Este pobre clamó y le oyó Jehová. Nuevamente lo mismo. Verso 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Verso 17. Claman los justos y Jehová oye. Estos versos, hermanos, deberían estar no solo en la Biblia, sino en nuestros corazones. Amén. Más aún cuando vemos todo lo que ha ocurrido en el país hasta ahora. ¿Cómo no orar? Amén. ¿Cómo no orar para agradecer cómo Dios nos tiene? Con lo visto hasta aquí podemos entender en parte a lo que se refería el salmista al usar términos relacionados con la boca en un sentido general y con el gusto en un sentido particular. Si bien es cierto, puedo gustar, en cierta manera, probar, saborear y contemplar la bondad de Dios por medio de su alabanza y la oración, como clamor dirigidas a su ser, creo que en el verso que nos reúne hoy, el verso 8 del Salmo 34 que estamos revisando, hay algo mucho más específico y digno de aplicar a nuestra vida. Señalábamos al comienzo del sermón que la ortodoxia, es decir, creer lo correcto, la ortopraxis, hacer lo correcto, y la ortopatía, sentir correctamente. En palabras simples, si creo lo correcto, viviré en concordancia con lo que creo y sentiré también conforme a esa misma verdad que rige mi vida. En el Salmo 34, verso 8, vemos las tres enseñanzas envueltas y en cierto sentido ya se han repasado las tres hasta aquí, hasta este punto del sermón. Pero ahora vamos a llegar a la conclusión del texto, un final que nos muestra qué podemos hacer con lo que ya sabemos y todo esto sin salir del verso 8, Ahora comenzaremos el último punto con la siguiente pregunta. Si sé que puedo gustar, ya lo sé, ya sé que puedo probar, ya sé que puedo saborear, ya sé que puedo gustar, y como resultado de eso puedo contemplar la bondad de Dios. Entonces, ¿cómo pruebo? ¿Qué debo hacer para probar y ver la bondad de Dios? Sexto y último punto, la confianza en Dios. Sexto y último punto, la confianza en Dios. Cuando hablamos anteriormente de la relación del Salmo 34 con mi boca y en especial con mi sentido del gusto, destacamos dos áreas en las que esta conexión se expresa claramente. Una fue la alabanza en un sentido general y la otra fue la oración, el clamor a Dios. Ahora, ¿por qué he añadido siempre que la alabanza es como yo gusto a Dios de una manera general y no específicamente gustar a Dios cuando alabo? Porque aquí, si bien es cierto hay mucha alabanza en el Salmo 34, no es precisamente así que yo puedo ver cuán bueno es Jehová. Aquí necesito que me sigas para que no vayas a entender una herejía. Tú y yo no alabamos a Dios porque en medio de su alabanza vemos cuán bueno es. Ojo, cuando estamos en un específico acto de adoración, como lo que hacíamos en delante, cantando al Señor, en ese mismo momento, específicamente en ese momento, no estamos viendo necesariamente cuán bueno es Dios. Sígueme. Claramente, y en base al texto, sí vemos una conexión entre la alabanza y la bondad de Dios. Sí se conectan, pero ¿cómo es la pregunta? ¿Cómo se conectan? Como dijimos anteriormente, al recordar lo bueno que ha sido. Cuando nosotros estamos alabando, no estamos viendo cuán bueno es Dios, estamos viendo cuán bueno Dios ha sido con nosotros. ¿Y eso genera qué? Alabanza. Amén. Alabanza. Al recordar lo bueno que ha sido. Cuando el salmista recuerda lo bueno que ha sido Jehová con él y con los otros, entonces se despierta en él una alabanza sincera por todo lo recibido de parte de Dios. Y ahí se elabora el Salmo 34. No es que yo estoy cantando al Señor como cantábamos y estoy viendo directamente la bondad de Dios. No, estoy viendo cómo Dios ha sido bueno hasta acá, que incluso me ha permitido llegar y alabarle junto a todos mis hermanos. Esa es la bondad. Esa es la bondad de Dios. Pero este verso, y gloria a Dios porque es así, sí tiene una manera específica para gustar. Sí la hay, para probar o para saborear. Y luego, posteriormente, ver la bondad de Dios. Ya vimos hace poco que para contemplar o ver, según las palabras del Salmo,
el salmista recuerda lo bueno que ha sido Dios. Por eso revisamos la conexión de los versículos 5, 6 y 7, que decía lo bueno que ha sido conmigo, lo bueno que ha sido con los otros, lo bueno que ha sido conmigo en el 6, y posteriormente saltábamos al 8, donde dice, ahora tú prueba, ahora tú prueba. Vimos que al recordar lo que Dios ha hecho, entonces puedo alabar. Al recordar lo que Dios ha hecho, entonces puedo alabar. Pero es ahora, solo ahora, que tomaremos el verso 7 para conocer el hilo que une toda la enseñanza. Primero, vamos a leer nuevamente el verso 8, que es el verso central. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Dichoso el hombre que ¿qué? Que confía en él. Que confía en él. Es así, y solo así, que en este contexto por lo menos, puedo gustar para después ver la bondad de Dios. Confiando, confiando. ¿Cómo veo su bondad? Volviendo atrás, ¿cómo contemplo la bondad de Dios? Recordando. Recordando lo que Dios ha hecho. Así veo la bondad de Dios. Esta es nuestra práctica. A diario, nuestro diario vivir, recordando cómo Dios ha sido con nosotros. Amén. Y eso genera ¿qué? Alabanza. Alabanza. Todo el Salmo 34. Ahora, ¿cómo gusto o pruebo? La primera invitación. Confiando. Confiando. Así gusto, así pruebo, confiando. Ya lo voy a reforzar con los argumentos del Salmo. Pero detengámonos ahí. Vimos dos maneras en las que todo esto se relacionaba con mi boca. La alabanza por un lado y la oración por el otro. Ahora, al confiar es que entra claramente la oración en escena. Al confiar, al confiar. Está claro como el agua. ¿Por qué? Porque yo confío en Dios cuando le pido, cuando clamo a Él y espero que ¿qué? Que me responda. Amén. Estoy confiando, estoy descansando en Él, confiando, confiando. Ahora, escucha esto, hermano. No todo lo que yo pida a Dios, Dios está obligado a darme. Eso lo sabemos, ¿amén? Eso es básico, todos lo sabemos, todos los que estamos aquí. Muchas veces pedimos, ¿qué cosa? Verdaderos caprichos, lo que yo creo que necesito. Pero Dios sabe realmente lo que yo necesito. Amén. Ahora, si esto es así entonces no siempre puedo gustar. El Salmo me dice que siempre voy a gustar la bondad de Dios, pero si a veces pido y no recibo, entonces no siempre voy a gustar, no siempre voy a probar, no siempre voy a saborear. De hecho, más bien va a ser amargo el sabor de mi boca, en vez de dulce. Si veo que algo que creo necesitar, Dios no me lo da. Entonces, ¿dónde está la conexión? Si el salmista me dice que siempre, siempre que pruebe, voy a gustar la bondad de Dios, siempre, siempre. Nuevamente nos detenemos aquí. Y aquí necesito que me sigan. Mi boca, mi sentido espiritual del gusto y mi posterior contemplación de la bondad de Dios siempre se conectarán si de mi boca sale oración y mis oraciones descansan ¿en qué? En las promesas de Dios. Amén. Ahí está la conexión, en las promesas de Dios. Si Dios ha prometido muchas cosas en su palabra, y si Dios promete, cumple, lo sabemos por lógica. Siempre que mis oraciones tengan como base y fundamento sus promesas, entonces podré gustar y posteriormente podré contemplar la bondad de Dios. Siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque Dios lo que promete lo cumple. Y si yo baso mi oración en una promesa, siempre podré confiar en que Dios me responderá, me retribuirá. Amén. Amén. En palabras del verso 8, en palabras del salmista, cuando gusto de mi boca, cuando gusto es porque mantengo las promesas de Dios. ¿Dónde? En mi boca. En mi boca. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? Confiando. Siempre que mantengo en mí las promesas de Dios, ¿qué estoy haciendo? Confiando en sus promesas. Siempre que de mi boca salgan sus promesas en oración, por consiguiente, Dios me permitirá ver su bondad porque Él siempre ha cumplido. Siempre ha cumplido. Amén. Ahora, suena bonito lo que estoy diciendo, pero la pregunta principal ¿es lo que el salmista está diciendo? Porque sí, es verdad lo que estoy diciendo, pero ¿es lo que el salmista quiere decir? El mismo verso 8, sin salir incluso de ahí, pareciera responder la pregunta. ¿Cuál es la segunda parte del verso 8? Dichoso el hombre que ¿qué? Que confía en Él. En palabras simples pareciera decir esto, parafraseando con mis propias palabras. Dichoso es el que confía
el que gusta y contempla la bondad de Dios. Amén. Pero aparte del mismo verso 8, ahora sí tenemos el 7, que no nos muestra lo que Dios ha hecho, a diferencia del verso 4, 5 y 6, sino lo que Dios hace. ¿A quiénes? A los que confían en Él. Leemos el 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Eso es lo que Dios hace, lo que Dios hace continuamente. Amén. Como aplicación a esto podríamos sacar una conclusión y decir, hermano, no temas al mundo, no temas al país, ni todos los conflictos que tiene este país. Teme a Dios y su ángel te defenderá. Amén. Teme a Dios y su ángel te defenderá. Amén. Sí, Señor. Esa es una promesa de Dios, sumado a todo lo que ha hecho Dios en los versos anteriores, lo que ha hecho con los demás, lo que ha hecho conmigo. Ahora lo que Dios sigue haciendo al que cree, al que confía. Podemos sentir en nuestro paladar, hermano, podemos sentir, y esto está mezclado con la alabanza y la oración, lo que Dios ha hecho y sus promesas de lo que hará. Pero además del contexto inmediato del verso 8, y lo que muestra el verso 7 en cuanto a las promesas de Dios, todo el Salmo 34 se desparrama en promesas de Dios. Segunda parte del verso 2, acompáñenme. Lo oirán los mansos y se alegrarán, promesa. Verso 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Segunda parte del verso 9, pues nada falta a los que le temen. Segunda parte del verso 10, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta ¿de qué? De ningún bien. Amén. El verso 15, los ojos de Jehová están ¿sobre quién? Sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos, promesa. Verso 17, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Verso 18, cercano está Jehová ¿a quién? A los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Amén. Verso 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Amén. Y verso 22, Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Gloria a Dios. Hermano, hermana, ¿quieres memorizar promesas de Dios para que estén en tu mente y en tu boca? En el Salmo 34, hermano, hay harto material. Amén. Hay harto material. Y para terminar, siente el dulzor de las promesas de Dios en tu boca, hermano. Y verás que luego de haber probado, podrás ver, contemplar, apreciar cuán bueno es Jehová. Confía. Y el confiar te llevará a alabar a Dios porque verás siempre, siempre, hermano, siempre verás cuán bueno es Él. ¿Quieres andar siempre con un sabor dulce en tu boca? Repite sus promesas de continuo. ¿Por qué? Porque Dios no faltará a una sola de ellas. Oremos. Amén.